Por eso digo, nosotros no negamos la necesidad de que tengan la intendente de decir, bueno, necesitamos sostener políticas públicas con lo recaudado. Lo que decimos es, no podés aplicarle lo mismo a todos lo que significan, porque estamos hablando de calidad de servicio, ¿no? El IVA es un impuesto y tiene otra lógica. No digo que sea justo en todas las situaciones, que ya lo dije, pero la tasa es una retribución por servicio. Por el otro lado, lo mismo una situación donde vamos a estar también complicados, no sé si con el tema presupuestario, pero sí que vamos a estar complicados, es con el tema del aumento en el transporte urbano de pasajeros. La verdad que yo necesito un segundo como para hacer un poco de historia, por qué venimos además tan endebles con el tema del transporte urbano de pasajeros. Wiener tuvo una política absolutamente demagógica con el transporte. Antes del 2001 dijo, Rosario es la ciudad que tiene el boleto más barato del país, lo cual eso hacía de un impacto más que importante a la hora de decir, efectivamente, Rosario estaba vista como una de las políticas, pero eso no significaba que los empresarios, que en ese momento estaba absolutamente licitado, privatizado el sistema de transporte, pudieran, digamos, medir sus ingresos. El 2001 colocó eso en una política que no era ya de equidad, sino que lo que hizo fue, el 2001 hizo caer el sistema de transporte como estaba, como tantas otras empresas. Hizo muy bien, en ese momento era Lischif el que rescata, digamos, lo que significa el transporte como un servicio público y un acceso a derecho a la ciudadanía, y así incorpora al Estado. Nosotros hoy seguimos con toda la política de transporte que nunca fue saneada por ninguna de las tres administraciones, ni de Wiener, ni de Lischif, ni de Mónica Fey, donde Mónica Fey recibe dos empresas públicas, una constituida como mixta con aportes privados, que no existe más como tal. Tenemos dos empresas que son absolutamente paralelas, o sea que tenemos un doble gerenciamiento, una doble mirada acerca de los negocios, donde nosotros para la ciudad se podría sanear esas dos empresas y constituirla en una sola. Más allá que estemos hablando de objetos sociales diferentes al momento de constituir esa empresa, pero hay que darles una mirada, porque es duplicación. Otra cosa es la mano de obra de trabajo, que obviamente hay que respetarla y garantizarle las condiciones laborales que tenían, sobre todo porque bueno, los empresarios privados nos hicieron cargo de aquellos trabajadores con mucho desgaste por lo que significa la atención y las enfermedades que vienen por ser colectivero, ni tampoco por la antigüedad que tenían. Claro. Y en el momento, en estos últimos 4 años, nosotros lo que vemos es que siempre ha prevalecido la idea del gerenciamiento, la lógica de una empresa. El Estado no tiene que tener una lógica de empresa al momento del servicio público de transporte. Por eso necesitamos de subsidios. El subsidio nacional, que sigue sustentando, digamos, una buena parte del costo del boleto, otro la Municipalidad de Rosario y nada a la provincia. Nada de la provincia, no solamente de las gestiones socialistas, porque ya venía sin nada de la provincia. El reclamo viene de la gestión de hace mucho tiempo. Sí. Ahora, nosotros le planteamos claramente ahí, que tiene que haber. Los senadores y los diputados de la provincia ahora están en el Senado, Fondo de Obras Menores que estamos haciendo. Dos cosas en ese viene sentido. Hace tiempo y no se termina de tratar. Y dos cosas, porque en este momento hubiera sido de muchísima utilidad. Vos fíjate que una ayuda importantísima que se acerca a una solución en el subsidio de transporte provincial no la otorga el oficialismo, porque el gobierno de Bonfatti, bien gracias para el transporte, eso hay que decirlo, nunca se molestó en llevar una política pública relacionada al transporte a Rosario y a la región. La oposición es la que brinda herramientas, porque vos fíjate que el proyecto de Luis Rubeo, que tiene media sanción de diputados, es grabar un impuesto que no es coparticipable, que es el 5% de impuesto a sellos y que significaría una buena porción de plata que vaya al fondo compensador, la formación de un fondo compensador para ser distribuido. Bueno, los senadores están en deuda, y están en deuda no con el gobierno, están en deuda con los rosarinos, con los sanlorencinos, con todos los santafesinos. El Fondo de Obras Menores... Los senadores, la mayoría son justicialistas. Justicialista, bueno, pero eso no... Sí, pero Luis Rubeo es el presidente de la Cámara. La Cámara de Diputados, bueno, yo creo que están cometiendo un error garrafal los senadores. Socialista hay uno solo, socialista hay un solo senador. Sí, pero ¿ustedes lo escucharon alguna vez opinar sobre transporte, la seguridad, el acceso al agua, el Fondo Rosario? de Obras Menores lo que dijo es que no lo utilizaría para transporte.
Bueno, Mónica Fey encantada, supongo, No estaba de porque acuerdo, eso es lo que claro. estamos diciendo nosotros, por ejemplo, Bueno, nosotros pero con Roberto digo, Zuckerman. ¿el resto de los 19 senadores? Lo de Lischis, disculpame, pero también es un papelón, porque Lischis no ha avanzado, yo no lo he escuchado en el tema de seguridad con los rosarinos. Se nos matan, los pibes son asesinados, la gente es asesinada. No lo he escuchado en una sola vez criticar o aportar una medida de seguridad solamente para la prensa, a lo mejor algo más mediático. La verdad que a mí me preocupa que un senador que fue 2 veces intendente de Rosario, el senador del departamento más importante de la provincia de Santa Fe, no tenga opinión ni propuesta sobre tantas cosas. Nosotros con Roberto Zuckerman, volviendo al tema del Fondo de Obras Menores, nosotros lo que sí dijimos y que así además lo hemos hecho saber a los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque nos han pedido opinión a los concejales de las distintas algunos localidades. en Santa Fe la semana pasada. Nos han pedido opinión acerca sobre el Fondo de Obras Menores y sobre la ley de impuesto al sello. Nosotros con Roberto Zuckerman, Héctor Caballero y Lorena Jiménez, lo que planteamos es que obviamente que vamos a apoyar lo que significa el Fondo de Obras Menores, porque nos parece que es incorporar a la ciudad un sistema más equitativo con otras, que necesitamos de otros recursos por las características, porque además Rosario también atiende a población que no es solamente de Rosario, o sea, que va a estar potenciando lo que significa acceso a derecho. Lo que no estamos de acuerdo es que una parte se utilice para otra cosa y no sean fondos de obras menores, porque el transporte creemos que tiene que estar subsidiado con con dineros de otros lugares. Por ejemplo, la ley de impuesto al sello. O grabar también actividades que tengan que ver con lo financiero, con la renta financiera. Nosotros el año pasado con Roberto y con bloques de la oposición, que también lo votó el socialismo, el oficialismo en el Consejo Municipal, grabamos y que conforma hoy parte del Fondo Compensador, o sea que va el subsidio de transporte, grabamos a los bancos, a las entidades financieras, a las casas de cambio y a aseguradoras que no hacen aportes a la ciudad, se quedan con toda la renta y luego no vuelven a la ciudad en obras, excepto las aseguradoras que sí trabajan mucho con lo que es sobre todo la seguridad vial. Las empresas de seguros, ¿no? Pero después del resto, bueno, las grabamos como para que devuelvan algo a la ciudad, que les aporta dinero o que accede a los créditos con la financiación que les otorgan, y hemos conseguido una buena porción de dinero. Bueno, ¿por qué la provincia no graba a las cerealeras, no graban a las grandes empresas que tienen que depositar y devolver a sus ciudades parte de lo que esas ciudades y los ciudadanos les otorgan? ¿Te queda algo más de este tema? No, te tenía otras cosas bueno, políticas de consejo, No, si tenían postura respecto de la renovación de autoridad en el consejo, esa era la pregunta, ya que me dijiste. Mirá, Norma López, la actual vicepresidenta. 6 minutos. ¿Tengo yo o tenemos? En total tenemos. Pero sí, la concejala tiene un manejo de los tiempos. ¿Tienen postura respecto de la renovación o no de autoridades? Mira, la verdad que no hemos charlado, sí hemos puesto... No hemos charlado, digamos, pues se pueden dar cambios, ¿no? Digamos, pero... sí hemos puesto para esta semana sí la vamos a conversar, para poder hacer la elección de autoridades para este jueves. Así que bueno, ya el jueves veremos cómo sale, pero veremos, digamos, si hay cambios o no en cuanto a la integración de las comisiones, en cuanto a las autoridades. No es algo que sinceramente no hemos sentado aún a debatir arduamente. Lo haremos en esta semana. Va a ser larga la discusión, bueno. No lo sé, veremos, no lo sé, digamos. La concejal López, la actual vicepresidenta del consejo. Dele. Para los periodistas que muchas veces hemos estado en el consejo cubriendo lo que son las sesiones o la renovación de autoridades, es un debate, es una discusión. Más en el comienzo del año político. Claro. Generalmente cuando hay recambios en lo que significan las mitades, ¿no? La renovación de mandatos. Este año no hay renovación de mandatos. Pero bueno, siempre se pueden dar discusiones y los concejales pueden proponer los que quieran a nivel de... Previo al año electoral, diría. Exactamente. Claro. Bueno, para evitar el abuso sexual virtual, yo le saco el tema político y lo leí. A la presentación del proyecto que parece interesante. Nosotros estamos convencidos que tenemos que ir por digamos, la formulación de parte del municipio, con el Ministerio de Educación de la provincia y con el área del Programa de Protección de Datos de la Nación,
Porque bueno, hay casos de lo que significa el acoso sexual virtual. Nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes pasan mucho tiempo en las computadoras, cosa que yo no digo que esté mal, porque creo que el tema de las redes, seguro, el tema del una abuso de lo que significa todo lo digital, facilita, acelera conocimiento, estimula, pero además también permite lo de la comunicación, ¿no? Esto de ir conociendo mucha gente en un momento donde lo virtual no debe reemplazar a las relaciones humanas, pero donde aporta lo que es la comunicación. Entonces, las herramientas para esos niños y niñas, esos adolescentes que quizás se ven atraídos por imágenes, por el diálogo, por el chateo, y no se dan cuenta de que están ante una situación donde pueden ser vulnerados y donde pueden ser objetos de abuso y de acoso sexual. Por el otro lado, los padres, ¿cuáles son los mecanismos de control que tienen que tener los padres? Es complejo y el además, control para esto. Y además el tema de la protección de datos, porque, por ejemplo, digamos, hay bases de datos que recorren las empresas, que las venden, y son datos personales, por lo tanto hay que tener una protección. Y ha habido una serie de sanciones en las leyes. El artículo 141 del Código Penal, por ejemplo, se fue el año pasado. Para esta fecha más o menos del año pasado se modificó en la legislatura nacional y pasó a tener, por ejemplo, una penalización entre 4 y 6 años de prisión a aquellas personas que a través de las herramientas digitales promuevan, digamos, estas cuestiones que tengan que ver con el acoso virtual. O sea, es un delito hoy por hoy. Entonces nosotros tenemos que aprovechar estas instancias. El Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene además programas específicos, tiene a su cargo el área de programa de protección de datos personales, y hay un programa que es muy interesante, que es la web y voz, donde justamente establecen, han venido a Rosario, han estado en distintas escuelas secundarias, en algunas escuelas primarias, donde justamente se dan, digamos, estas herramientas y capacitación. A veces los padres no nos damos cuenta o nos damos cuenta del peligro que puede suceder cuando los niños pasan tantas horas en la compu, pero no tienen las herramientas como para detectar estas cuestiones. Entonces, bueno, una protección seria. Instamos a que se trabaje en conjunto, porque si no es trabajo interdisciplinario no nos va a servir. La justicia tiene una pata importante, ¿no? La justicia tiene una pata importante, sobre todo en lo que haga a la protección de los datos y la detección, ¿no?, de estas redes. Vos fíjate que, por ejemplo, a través del Facebook, no son todas las redes iguales, pero en el Facebook, que es donde por ahí muchos jóvenes y niños están jugando, están conociendo gente, muchas veces aparecen, vos te encontrás con imágenes de niñas y niños en poses más adultas. Bueno, con los buscadores a veces con uno pone una palabra y... Exactamente. Bueno, ya nos queda, es escasa esta herramienta de bloquearlos o denunciarlos, ¿no? Entonces necesitamos avanzar en otro sentido, y por eso la posibilidad de tener acuerdos con la provincia y con la nación. Ahí la tengo a su prensa y a nuestra haciendo... Sí, tiene un chivo del chivo. Un chivo del del chivo. chivo. Dame, yo lo muestro. Ahí está. Tengo un chivo del Toma, chivo. Pablo, un chivo. Le pusieron la música, esos son gorilas. Hay gorilas que han puesto que está música. El libro de Agustín Rossi, ¿para quién van a jugar? En candidatura a gobernador en Santa Fe. Bueno, se le fue la risa. ¿Qué dice no la se ría arquitecta más. Bielsa de todo esto? Bueno, nosotros esperamos que María Eugenia defina el lugar donde quiera estar a nivel de lo que significan las próximas elecciones del 2015, ¿no? Yo la valoro, la verdad que yo la valoro a María Eugenia, y bueno, y espero que también se pueda definir, ¿no? Nosotros le estamos dando mucha ventaja, como peronistas le estamos dando mucha ventaja a las dos candidaturas que ya están instaladas, las de Miguel Lischif y las de Miguel del Cel, y la verdad que yo creo que tenemos que tener alguna propuesta seria para ofrecer, y que no sean los Migueles los que se lleven la ideología y la política para los sectores de trabajadores y clase media en nuestra provincia de Santa Fe. Efectivamente, dentro del peronismo hay debates que aún no están cerrados, y será, de todos modos, digamos, los tiempos electorales estamos todavía a tiempo como para ofrecer distintas alternativas, ¿no? Pero sin lugar a dudas que, bueno, que el peronismo va a tener su propuesta, sus alternativas, y allí estaremos. Bueno, ya sin tiempo, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro se puede comprar en las librerías, Bien, en cualquier librería comercial, pero la presentación de Hombre de Palabras... Hombre de Palabra.
el próximo viernes a las 7 de la tarde en el hotel que está en Mitre y Catamarca, en el Ross Tower. Y bueno, y esperamos a toda la ciudadanía. Es un libro interesante porque cuenta, digamos, cómo se hicieron las leyes que en esta última década han puesto el debate de los derechos en nuestro país, ¿no? Y que, bueno, Agustín lo ha tenido como protagonista por haber sido el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Muchas gracias, Norma. Al contrario, siempre es un gusto. Gracias. Gracias por estar. Nos vemos el lunes de la semana que viene.